El tema de hoy se llama la importancia de lo que haces. Es tan importante para Dios lo que nosotros hacemos, que de hecho hay un libro en la Biblia que se llama Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de las cosas que los apóstoles hicieron. Mire qué tremendo eso. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de las cosas que los apóstoles hicieron. Es decir, que a Dios le interesa lo que tú haces. Al Señor le interesa lo que yo hago. ¿Cuántos dicen amén? Dios está preocupado. Dios ha registrado todo lo que nosotros hemos hecho y hacemos en la obra de Dios. Sea bueno o sea malo. Ya empezamos con problemas, pastor. Sea bueno o sea malo, a Dios le importa lo que tú haces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, para Dios es tan importante lo que nosotros hacemos, que incluso hay un libro específico que se llama, repito, reitero, Hechos de los Apóstoles. Algunos debaten y dicen, ese libro debió haberse llamado Hechos del Espíritu Santo. Sí, está bien, no hay problema. Pero el Espíritu Santo lo hizo a través de gente que estuvo dispuesta a que el Espíritu de Dios los ocupara. Adórale que Cristo vive. Vale la pena dejarse ocupar por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vale la pena dejarse ocupar por Dios. Por eso que cuando en la obra de Dios se presenta un desafío, procura decir amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es que no tengo la capacidad. No te preocupes. Dios es el que capacita. El Señor le habla a Moisés y le dice: Moisés, yo te voy a enviar para que hagas la obra. Y este hombre dice: soy torpe de lengua. Y Dios le responde: no te preocupes, yo soy el Dios que hizo la lengua. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos trajeron su lengua en esta tarde? Mire que gracias a la lengua el ser humano puede hablar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Por lo tanto, las obras, lo que nosotros hacemos, es muy importante para Dios, es relevante. Por eso que hay un libro exclusivo que habla en la Escritura, que es el libro de los Hechos. Las cosas, los hechos, las cosas que los apóstoles hicieron, dirigidos bajo el poder del Espíritu Santo. Es importante lo que nosotros hacemos, ya sea bueno o sea malo. De hecho, antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia primitiva, el Señor los mandó a que hicieran algo. Los mandó a que fueran al aposento alto y esperasen en ese lugar. Los teólogos dicen que permanecieron en ese lugar, en el aposento alto, 10 días. Alguien podría haber preguntado: ¿y esta gente qué está haciendo en ese lugar? Quizás la gente respondía y decía: aunque para ustedes no estamos haciendo nada, nosotros estamos haciendo algo muy importante. Sencillamente estamos esperando en la palabra de Dios. Sencillamente estamos esperando en la promesa de Dios. De hecho, la Biblia señala que cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, todos estaban sentados. Mire qué tremendo. Estaban sentaditos, así como usted. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados. Estaban sentados. Adórale que Cristo vive. Mire el nivel de confianza de esta gente que estaban sentaditos, cómodos, esperando que la palabra de Dios se cumpliese. ¿Cuántos están esperando el cumplimiento de una palabra? Vamos, levanta la mano y di amén a eso. Alguien podría haberle preguntado a los discípulos:
A los apóstoles, ¿qué están haciendo en este lugar? Sencillamente estamos permaneciendo en el lugar indicado, porque hay momentos en los cuales adórale que Cristo vive. Por eso que el mensaje en esta hora se llama la importancia de lo que tú haces, porque hay momentos en los cuales Dios demanda que tú hagas una sola cosa. ¿Cuál cosa, pastor? Que permanezcas en el lugar donde Dios te puso. Hay tremendas bendiciones que un hombre o una mujer puede perder en su vida a causa de apresurarse, de adelantarse, de saltarse las etapas, de saltarse los procesos. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Estamos esperando el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesucristo nos dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y pasaron, se cumplieron 10 días y el poder del Espíritu Santo descendió a su vida. Adórale que Cristo vive. La importancia de lo que nosotros hacemos. Y sin lugar a dudas hubo mucha gente que en vez de hacer lo que el Señor les había señalado, gente se levantó y dijo: yo no estoy para esperar aquí. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que trabajar. Me llamaron, que me ofrecieron horas extras. Adórale que Cristo vive. Tengo que ir a cocinar. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente se fue. Se cree que esa palabra del Señor Jesucristo la recibieron por lo menos 500 personas. Y cuando la promesa llegó, habían 120. ¿Qué pasó con el resto? Adórale que Cristo vive. Por eso que lo que nosotros hacemos tiene una importancia. Hay momentos en los cuales pareciera que no está pasando absolutamente nada. Adórale que Cristo vive. Pero sencillamente Dios espera en nosotros que nosotros tengamos paciencia, porque va a llegar el día en el cual la mano de Dios se moverá. El mensaje de hoy se llama la importancia de lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es importante. Hay una palabra que me llama la atención en Ageo capítulo 1 verso 14. Adórale que Cristo vive. Claro, si hubiese dicho Mateo lo buscan. Pero como dije Ageo, en Ageo capítulo 1 verso 14, la Biblia señala que el Señor envió una palabra al pueblo a través de Zorobabel. Y la Biblia señala que esa palabra que llegó a través de Zorobabel despertó el espíritu de todo el pueblo. Si hay algo que necesitamos es un despertar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para que un hombre, una mujer o una iglesia reciba un despertar, es necesario reconocer que estamos durmiendo. Adórale que Cristo vive. Y me llama la atención porque este pueblo estaba totalmente somnoliento, durmiendo. Como alguien dijo, en los laureles de la gracia. Durmiendo, descansando. Pero de repente vino una palabra de Dios a través de este hombre llamado Zorobabel. Y la Biblia señala que esa palabra despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu del rey, despertó el espíritu del sacerdote y despertó el espíritu de todo el pueblo. Y mire qué interesante, porque el Espíritu Santo provoca eso. El Espíritu Santo te lleva a hacer. Esa gente que recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés nunca más fue la misma. Porque el poder del Espíritu Santo habitando en una vida, en un corazón, te impulsa a hacer algo. Y a la altura de este mensaje deberías meditar con cuántas cosas se han perdido en tu vida. Porque todo aquel que está o que está lleno de la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te impulsa. Te impulsa a hacer la obra.
te impulsa a predicar, te impulsa a adorar, te impulsa a compartir el mensaje, te impulsa a orar por otro, te impulsa a interceder. Adórale que Cristo vive. Siempre lo hemos dicho, el Espíritu Santo habitando en la vida de un hombre, de una mujer, no solamente es para que dances. Y creemos en la danza, por supuesto que sí. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es para hablar lenguas. El Espíritu Santo principalmente es para que puedas hacer la obra de Dios. De hecho, la evidencia más poderosa de que una vida tiene el Espíritu Santo adentro es que está dispuesto a hacer. Antes no hacía nada, pero con el Espíritu Santo quiere hacerlo todo. Adórale que Cristo vive. Y la Biblia señala que en Ageo capítulo 1 verso 14 que Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, de todo el pueblo, de los reyes, sacerdotes. Todos despertaron y la Biblia señala que ellos comenzaron a trabajar en la obra de Dios. Es importante lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante lo que nosotros hacemos. Y como es importante lo que nosotros hacemos, necesitamos comenzar a hacer algo. Mire, todos los que estamos aquí, a causa de lo que nosotros hacemos, comenzamos a forjar un testimonio en la obra del Señor. La gente es conocida por lo que hace. Adórale que Cristo vive. La gente comienza a ser conocida por lo que hace. Este es el hermano que predica. Esta es la hermana que predica, que coordina. Este es el hermano, la hermana que hace aseo. Este es el hermano, la hermana, la familia que llega temprano. Esta es la familia que hace problema. La gente comienza a ser conocida por lo que hace. Este es el hermano que habla de todos. Cuídate de esa gente, porque si ese hermano habla de otros, también habla de ti. Adórale que Cristo vive. Dios mío, saqué aplauso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pastores, que estaba esperando años que alguien dijera eso. Por lo tanto, es importante lo que nosotros hacemos. Pero esto no solamente se trata de hacer, sino más bien de hacer lo correcto. Adórale que Cristo vive. Esto no se trata solamente de que hagamos, porque podemos hacer muchas cosas. Pero Dios no solamente espera que hagamos algo, sino más bien que hagamos lo correcto. Hay una palabra en Mateo capítulo 7, verso 21 y verso 23, que todos nosotros conocemos. Jesucristo dijo esto. Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire qué tremendo eso. Hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Adórale que Cristo vive. Hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Tiempo atrás predicábamos un mensaje, un sermón que llevaban por título: predicador, predícate a ti mismo. Porque es fácil decir muchas cosas, el problema es hacerlas. De hecho, todos los que estamos aquí somos expertos aconsejando
a otros. Adórale que Cristo vive. Hermano, usted tiene que hacer esto. Hermana, usted tiene que hacer esto. Somos expertos aconsejando gente, pero que mucho nos cuesta a nosotros mismos seguir esos consejos. ¿Cuántos dicen amén? Me llama la atención lo que hace el Señor, porque el Señor reconoce a gente que hacía muchas cosas y los llama hacedores de maldad. O sea, esto no se trata solamente de hacer cosas, se trata de hacer lo correcto. Adórale que Cristo vive. Alguien tiene que decirle a Dios en esta hora: Señor, ayúdame a hacer lo correcto en mi vida. Ayúdame a hacer lo correcto. Hay una palabra que el Señor le entrega a los fariseos. Eso aparece en Mateo capítulo 23, verso 3. Una versión actual dice: por lo tanto, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque ellos no hacen lo que dicen. Mire, ese es un desafío para todo predicador, predicadora, que esto no se trata solamente de decir, esto se trata de hacer lo que estamos diciendo. Adórale que Cristo vive. ¿No ve que la gente se ríe después? ¿Cuántos dicen amén? El mundo se ríe, se burla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? La Biblia dice que el evangelio es blasfemado entre los gentiles por causa de esto. Porque decimos mucho y hacemos todo lo contrario. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo voy a volver a mencionar. Mateo capítulo 23, verso 3. Dice: por lo tanto, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque ellos no hacen lo que dicen. Hay gente que es bueno escucharla, pero no imitarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto no solamente se trata de hacer lo correcto, sino también de hacerlo con el corazón correcto. Porque hay dos personajes en la Biblia. Uno de ellos se llamó Caín y el otro se llamó Abel. Ambos hicieron lo correcto. Adórale que Cristo vive. Ambos llevaron una ofrenda delante de Dios. Hicieron lo correcto. Algunos dicen, nadie sabe en realidad. Algunos dicen: lo que pasa, pastor, es que Abel llevó de lo más gordo de sus ovejas. Y el problema de Caín es que Caín llevó el fruto de la tierra. La verdad que nadie puede explicar eso. Lo que sí sabemos es que ambos ofrendaron de lo que tenían. Adórale que Cristo vive. Pero a pesar de que ambos ofrendaron de manera correcta, uno de ellos ofrendó con el corazón incorrecto. Quizás murmuró. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez ofrendando. Siempre hay que ofrendar. Adórale que Cristo vive. A alguien le estoy predicando en esta parte. ¿Cuántos dicen amén? Y Caín, aunque ofrendó con el corazón incorrecto. Se presentó delante de Dios. Y Dios no solamente ve nuestras acciones, Dios mira nuestro corazón. Dios mira nuestras intenciones. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es la acción y otra cosa muy diferente es la intención con la cual hacemos todo en esta tierra. El problema de Caín era su corazón incorrecto. Y mire qué tremendo, porque Caín sencillamente se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuál fue la causa? La envidia. Porque hay gente en las iglesias que envidia. Hay gente en las congregaciones que son envidiosas. Cuando Dios te honre, cuando Dios te posicione, te van a envidiar. Adórale que Cristo vive. Si hay algo terrible es tener gente envidiosa. ¿Cuántos dicen amén? Es terrible ser envidioso. De hecho, la Biblia dice que la envidia es carcoma de los huesos. Es semejante a la osteoporosis.
Adórale que Cristo vive. Los huesos comienzan a destruirse adentro y la gente pierde la estabilidad. Por eso que hay cristianos que pasan en el suelo por envidioso. ¿Cuántos dicen amén? Me cuesta tanto caminar. La envidia es carcoma de los huesos. Pero si eres libre de la envidia, vas a sentir tus huesos diferentes, con una energía tremenda, poderosa. Vas a correr al culto, vas a correr al evangelismo. ¿Cuántos dicen amén? Y Caín se levantó contra Abel y lo mató. Por la envidia es poderosa. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cuando alguien se llena de envidia, no le va a importar que sea su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, su amigo, su confidente, su pastor. La envidia no mide nada. La envidia ciega al ser humano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso hay que clamar constantemente. Cuando se te meta un pensamiento, hay que reprenderlo. Parece que esas cosas pasaron de moda. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos aquí, en algún momento hemos sido tentados con algo. ¿Algún honesto puede decir amén? Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en la tentación. Y cuando algo quiera anidarse en tu corazón, en tu mente, repréndelo, por favor. Porque hay pecados que cuestan demasiado caros. ¿Y cómo se pagan esos pecados? Con tu vida, con la ruina de tu casa, de tu familia. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y la Biblia señala que Caín mató a Abel por causa de una ofrenda, la envidia. Hay una palabra que habla respecto a eso. Eso aparece en Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Dice: todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo lo que tú haces en excelencia, todo lo que tú hagas en la obra de Dios en excelencia, despertará la envidia de tu prójimo. No de todos, pero de alguien lo va a despertar. Adórale que Cristo vive. Mire, eso yo lo he visto, yo lo he observado. De muy cerca, pastor, no se lo voy a decir, pero yo lo he observado. Muchas veces hay amigos, amistades que oran, se unen en oración. Adórale que Cristo vive. Comienzan a orar y dicen: vamos a orar, amigo mío, para que Dios nos levante, para que Dios nos use. El problema es que oraron tanto que llegó un momento en el cual Dios comenzó a moverse. El punto es que Dios no los usó a los dos de la misma manera. Uno de ellos comenzó a ser usado de una manera sobresaliente. Y el amigo que entre comillas se quedó atrás comienza a envidiar al amigo que fue levantado. Adórale que Cristo vive. A alguien le estoy predicando en esta hora. ¿Por qué? Porque la Biblia señala que cuando un hombre o una mujer comienza a fungir, comienza a desarrollarse en la obra del Señor con excelencia, comienza a hacer las cosas bien con excelencia, alguien se va a despertar con envidia. Adórale que Cristo vive. Vamos, denle palmas de alabanza al Señor. Yo les dije tiempo atrás, cuando uno aplaude, tienen que aplaudir todo. Mire, dejan al hermano aplaudiendo ahí como 10 minutos. Adórale que Cristo vive. Eclesiastés capítulo 4, verso 4 dice: todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Pero pastor, ¿qué puedo hacer respecto a eso? Entonces no hago nada. No te preocupes. Sencillamente tienes que seguir haciendo lo correcto. Porque Dios blinda a su gente. ¿Escuchaste eso? Dios blinda a su gente. No importa que el diablo se levante, Dios blinda a su gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un personaje muy conocido en la Escritura que es conocido como el Gadareno. ¿El Gadareno para qué fue libertado? Para hacer algo.
Todos los que estamos aquí, si Cristo perdonó nuestros pecados, nos compró en la cruz del Calvario a precio de sangre, no nos compró solamente para que estemos sentados en la iglesia. Nos compró para que hagamos algo. Uno de los conflictos que yo tenía, inquietudes, cuando yo me convertí en mis primeros años, yo oraba al Señor y le decía: Señor, ¿por qué no me llevaste inmediatamente a tu presencia cuando te conocí? ¿Por qué me dejaste aquí? ¡Sácame de aquí! Y después comprendí que Dios sencillamente a todo aquel que lo llama para que haga algo. Todos los que hemos sido comprados a precio de sangre, ¿cuántos han sido comprados por Jesucristo? El Señor nos llamó para que hagamos algo. Adórale que Cristo vive. Y lo que usted hace, lo que yo hago, es más relevante de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Hay un problema que tenemos nosotros los seres humanos. Y es que muchas veces menospreciamos nuestras obras. ¿Será un exceso de humildad? Adórale que Cristo vive. Muchas veces nos solemos cuestionar, decimos: quizás no lo hice muy bien, quizás me faltó esto, no sirvo para esto. Hasta que llega alguien y te dice: hermano, hermana, pastor, pastora, qué bendecido me sentí con lo que usted hizo. Si usted supiera el valor, el peso, la trascendencia que tuvo el acto que usted tuvo conmigo. Adórale que Cristo vive. Yo escuchaba tiempo atrás un testimonio de un evangelista muy conocido, y él constantemente predicaba en campaña en diferentes lugares, y él estaba pasando por un momento difícil de soledad, porque todo aquel que tiene un ministerio en realidad está solo. Pastor, nosotros estamos con usted. Sí, pero en realidad un ministro es solitario. Adórale que Cristo vive. De hecho, a veces siento que hablo solo. A ese nivel, pastor, en serio. Incluso a veces siento que predico solo. Y este varón evangelista estaba pasando por un conflicto mental, almático. Y este hombre dijo: esta noche voy a predicar en esta campaña y lo voy a dejar todo, me voy para mi casa, nunca más voy a volver a subirme a un altar. Y cuando este hombre bajó de la tarima, de la plataforma, se acercó a un matrimonio y le habla a este evangelista y le dice: hermano, ¿se acuerda de nosotros? No, no sé quién es usted, pero dígame, ¿qué necesita? ¿Quiere oración? ¿Qué necesita? Porque la gente siempre pide oración. La gente puro que pide. A mí siempre me escriben por las redes sociales: pastor, oración por esto. Detallado: oración por Pepe, Pepito, por José, con nombre, apellido, una lista. Parece que esa gente manda eso. Dicen: bien, aquí van a orar por mí, así que yo me acuesto ahora mientras el siervo soluciona mis problemas. Ya mandé la lista, así que acostémonos. Entonces este varón le dice a este matrimonio: ¿qué necesita? ¿Necesita oración? ¿Necesita algo? No, solamente vine para darle gracias. ¿Por qué? Lo que pasa es que hace 5 años atrás usted estaba predicando en una plataforma en cierto lugar, y usted predicó, y esa palabra que usted predicó esa noche restauró mi vida, restauró mi matrimonio, y hoy nosotros también somos ministros de la palabra gracias a lo que usted hizo. Adórale que Cristo vive. Por eso que si hay algo que necesitamos es poder entregarnos completamente en las manos de Dios para que Dios nos use. Mire qué interesante, el libro de los Hechos que hemos leído hoy es el libro de los hechos, las acciones, las cosas que los apóstoles hicieron. Y hay un libro por ahí en la memoria de Dios que tiene registrado todo lo que tú has hecho. ¿En serio, pastor? Bueno, para algunos es buena noticia, para otros no. Hay un libro por ahí en la memoria del Señor. El Señor sabe y tiene registrado todo lo que has hecho. Y todo lo que nosotros hemos hecho en la obra del Señor, para Dios es importante.
¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante lo que nosotros hacemos en la obra del Señor. De hecho, la Biblia señala que Dios nos ha confiado su palabra. La Biblia señala que Dios a su iglesia le ha confiado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que cuando tú prediques la palabra, por eso que hay que llenarse de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú prediques la palabra, alguien será reconciliado con Dios. Y eso tiene un alto valor. El gadareno fue salvado por Jesucristo para que el gadareno se convirtiese en un predicador. El Señor lo envió a predicar. El Señor lo mandó a predicar. Pastor, yo quiero predicar. El requisito número 1 es congregarse. Hasta ahí llegó el predicador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo aquel que pretenda predicar, ¿cuál gadareno? ¿Cuántos dicen amén? Necesita partir por lo básico, congregarse, someterse. Adórale que Cristo vive. Plegarse a la visión de la iglesia, de la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre, el gadareno, fue salvado para hacer lo que no cualquiera podía hacer. Yo me acuerdo tiempo atrás, en mis primeros años de cristiano, de convertido, yo anhelaba servir a Dios, pero me daba miedo. Me daba miedo, por ejemplo, pararme en una calle con los hermanos evangélicos atrás. Además que yo era un evangélico nuevecito de paquete. La primera vez que me paré en un punto de predicación, en una fila de hermanos que predicaban en la calle, yo me miraba a mí mismo, miraba hacia el lado los hermanos con su Biblia debajo del brazo diciendo aleluya, amén, amén. Yo decía, ¿qué hago aquí? ¿En qué momento me convertí en evangélico? Nunca pensé convertirme en cristiano. Y yo miraba, Dios mío, gracias, gracias. Nunca pensé estar en la fila de los evangélicos. Si yo pasaba muchas veces a lo lejos, miraba a esa gente que predicaba, yo decía, esta gente no tendrá nada que hacer. Adórale que Cristo vive. Y de un momento a otro Jesucristo me rescató, me libertó y estaba parado en ese lugar también con una Biblia debajo del brazo. Adórale que Cristo vive. Y Dios comenzó a despertar el espíritu en mí. Ese deseo de predicar, de dar testimonio. Y una de las cosas que yo analizaba y decía, si hay alguien que tiene la autoridad para poder hablar de Dios, soy yo. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia con Dios. Si hay alguien que tiene autoridad para hablar de Dios, eres tú. Porque has tenido una experiencia con Dios. Puedes pararte en algún lugar y predicarle a aquellos que no conocen a Dios. Decirle, hay un camino glorioso que se llama Jesucristo. Hay un hombre que vino a esta tierra, caminó por calles polvorientas para salvarte a ti. Y yo comencé a analizar en mi corazón y decía, Señor, si hay alguien que tiene autoridad para hacerlo, soy yo. Porque todo aquel que ha sido salvado tiene autoridad para predicar la palabra del Señor. Pero debo confesar que me daba cosa. Hasta que empecé a orar y decía, Señor, dame una palabra. Hice un bosquejo y le dije al que dirigía el evangelismo, mi hermano, estoy preparado para predicar. Adórale que Cristo vive. A alguien le estoy predicando en esta hora. Estoy preparado para predicar. Amén, mi hermano, no hay problema. Y me sacó y prediqué. No me acuerdo lo que dije, pero algo dije. Lo que sí me acuerdo es que una rodilla me chocaba con la otra. Pero lo hice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo hice. Y si hay algo que Dios valora, es que nosotros estemos dispuestos a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El gadareno fue enviado por el Señor a predicar la palabra. Y la Biblia señala que este hombre, el ex gadareno, predicó en toda Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Predicó en 10 ciudades. Y nosotros parece que estamos colapsados con esta sola comuna. ¿Cuántos dicen amén? Predicó en 10 ciudades. En 10 ciudades.
Qué tremendo tiene que haber sido el cambio para este hombre. Comenzar a predicar, pensar porque todos los que estamos aquí pensamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se ha puesto a pensar usted en la obra que Dios ha hecho en su vida? Usted, varón, que se mire de repente y dice, pero tengo mi closet lleno de corbatas, camisas. Y la hermana dice, pero pensar que antes mi closet estaba lleno de pantalones, aretes, tremendas cadenas, joyas. Señor, es que tú has hecho una obra tremenda conmigo. Adórale, que Cristo vive. Yo he escuchado testimonios de mujeres que han sido impactadas por la palabra y llegan a la casa, se vuelven locas, botan toda la joya por la ventana. Esas son las joyas que después terminan vendiendo a alguna gente en las colas de la feria a mitad de precio. Unos pantalones apretados. No te puedes olvidar de la obra que Dios ha hecho contigo. Y esa misma obra que Dios ha hecho contigo, Dios quiere hacerla en otros. Por eso es que es importante lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre, el ex gadareno, me imagino que de repente pensaba y decía, Dios mío, pensar que yo andaba desnudo. Porque todo aquel que no ha conocido a Cristo le encanta mostrar sus cosas. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te cubre. ¿Cuántos dicen amén? Te mira y te da vergüenza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que comenzar a cubrirse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre, me imagino que pensaba y decía, pensar que yo andaba desnudo, gritando como un animal en las calles, durmiendo en los sepulcros, y ahora soy un predicador de la palabra. Ahora predico a Jesucristo, aquel que me libertó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, dale palmas de alabanza al Cristo de la gloria. Todos conocemos la parábola de los talentos. La parábola de los talentos nos habla de los talentos que Dios le da a sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Todos los que estamos aquí, Dios ha colocado en nosotros un talento. Un talento. Yo tengo un ta. El problema es que estoy lento, pastor. Yo tengo solamente el ta, pastor, pero soy tan lento. Todos los que estamos aquí tenemos un talento, una capacidad que Dios colocó en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la persona comienza a convertirse, porque hay que convertirse, ¿cuántos dicen amén? Ese talento comenzará a florecer en tu vida. Adórale, que Cristo vive. Y los pastores son una especie de cazatalentos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los tengo a todos identificados. Hay gente que tiene talento, tiene cualidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero les falta. Otros están listos en su punto. Otros están a punto. Y a otros les falta. Pero reconozco que hay talento. ¿Cuántos dicen amén? Falta madurez nada más. ¿Cuántos dicen amén? Llevas como 5 años verde, pero no hay problema. Hay que sembrar con paciencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En vez de agrandarse el fruto se achica. ¿Cuántos dicen amén? Pero no importa, hay que tener paciencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, los pastores son una especie de cazatalento. Adórale, que Cristo vive. Y la Biblia señala en la parábola de los talentos que solamente 2 de 3 fueron honrados. ¿Por qué? Porque hicieron. Si hay algo que Dios está buscando en nosotros, que hagamos. Dios está buscando en nosotros que hagamos, que dispongamos nuestra vida para hacer. Para hacer. Dije, para hacer. La Biblia señala que el Señor le da 5 talentos a uno y ese personaje los multiplicó y le entregó al Señor 10.
La Biblia señala que a otro le entregó 2, los multiplicó y le dio 4. Y la Biblia señala que Dios colocó 1 en esa persona. Adórale que Cristo vive. Y es que Dios no hace nada improvisado. Dios conoce el corazón nuestro. Dios conoce nuestro corazón. Adórale que Cristo vive. Dios le entregó 1 y la Biblia señala que el único que no fue recompensado fue el hombre que recibió un solo talento. Dios está buscando que nosotros hagamos. Dios está buscando que nosotros ejecutemos. Dios no pasa por alto lo que nosotros hacemos o lo que nosotros dejamos de hacer. ¿Escuchó eso? Dios no pasa por alto lo que nosotros hacemos y tampoco pasa por alto lo que nosotros dejamos de hacer. Muchos de nosotros hemos sido irresponsables con todo lo que Dios colocó en nuestra vida. Por eso hemos leído esta historia de esta mujer llamada Tabita o Dorcas. Hay mujeres que se llaman Tabita. Tremendo nombre, ¿cuántos dicen amén? Hay otros que se llaman Moisés o Samuel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tabita tenía característica. Tabita marcó su generación. Mire qué tremendo lo que dije. Tabita llegó a marcar su generación. ¿Por qué? Por lo que hizo, no por lo que dijo. Pastor, tengo tantas cosas que decirle. Tabita marcó su generación, no por lo que decía, sino más bien por lo que hacía. A tal punto que la Biblia señala que se enfermó y murió. Porque todos los que estamos aquí en algún momento nos vamos a morir. Aunque me avisan por interno que se van a morir ustedes primero. Tabita marcó su generación, no por lo que dijo, sino más bien por lo que hizo. Lo que ella hacía era tan importante que cuando Tabita murió, la Biblia señala que la gente mostró todo lo que ella había hecho. Le pregunto, el día en el cual usted no esté en esta tierra, ¿qué podrán mostrar de usted? Tabita se murió, pero sus obras quedaron. Había gente que había sido bendecida económicamente por Tabita. Dios mío, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Porque la Biblia señala que esta mujer constantemente apartaba limosnas, ofrendas, le daba a la gente. La gente se acordaba de Tabita, decían: esta mujer me bendijo, yo no tenía nada y esta mujer puso en mí una moneda, me ayudó. Adórale que Cristo vive. No le dijo voy a orar por ti, le puso una moneda. ¿Cuántos dicen amén? Anda a la iglesia, no, le puso una moneda. Y no solamente eso, esta mujer llamada Tabita hacía túnicas, vestía a aquellos que no tenían cómo hacerlo. Y cuando esta mujer murió, la Biblia señala que toda esa gente llegó a su velorio y decían: esta túnica me la hizo Tabita. Qué triste que se haya muerto esta mujer, porque esta ropa me la hizo Tabita. Esta mujer es muy importante. La muerte de Tabita fue muy impactante, porque era una mujer que hacía, no solamente decía. Porque todos podemos decir muchas cosas. La diferencia está en cuando nosotros estamos dispuestos a hacer. El tema de hoy se llama la importancia de lo que haces. Y me llama la atención porque los discípulos que estaban ahí, viendo a la gente que daba testimonio de las cosas que Tabita había hecho, la gente, al escuchar eso, la gente llamó a Pedro y le dijeron: Pedro, necesitamos que hagas algo, porque acaba de morir una mujer que no se iguala a nadie en esta tierra. Esta mujer se llama Tabita, se llama Dorca. Esta mujer no solamente hablaba y decía, esta mujer hacía, es más, hizo muchas cosas. Y necesitamos gente que haga. Por favor, ora por ella, porque si ella no está, ¿quién hará las cosas?
Adórale que Cristo vive. Y llamaron a Pedro y Pedro oró por Tabita. Y el Señor le confirmó no solamente la consolación del corazón de la gente que estaba ahí, sino que Dios le permitió que Tabita fuese levantada. Tabita resucitó. ¿Por qué? Porque para Dios es importante la gente que está dispuesta a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para Dios es importante la gente que está dispuesta a hacer algo en la obra del Señor. Y para Dios es importante lo que tú haces. Me parece ver a Pedro, mirar a Tabita, mirar las túnicas, la gente que había sido bendecida por esta mujer. Me parece ver a Pedro decir, gente como ella no se puede morir. Gente como ella necesita estar aquí en medio de nosotros. Si hay algo que necesitamos, no es solamente gente que hable. Hay gente aquí que tiene los tremendos testimonios. Adórale que Cristo vive. De hecho, les encanta contar su testimonio. Pastor, yo me convertí así. Vino un ángel del cielo, me tomó de las mechas, pastor. De las mechas me sacudió, me sacó todos los pecados. Luego me llevó al infierno, me sumergió ahí, me llevó al cielo y aquí estoy, pastor. Lindo el testimonio, pero qué lindo sería si ese testimonio te impulsara a hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay gente que tiene testimonios tan sencillos. Hay gente que no cuentan cosas tan estrafalarias. Sencillamente dicen, bueno, yo nací en una iglesia cristiana, escuché la palabra, el Señor comenzó a enamorarme de Él. Y actualmente, aunque no tuve una experiencia como muchos otros cuentan, estoy enamorado de Dios. Amo a Dios con mi alma, amo al Señor con mi vida y estoy dispuesto a servirle todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la Biblia señala que Pedro oró por Tabita, se reincorporó, se levantó y siguió haciendo lo que siempre había hecho. Bueno, Dios está buscando gente que haga, no solamente que diga. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, hay gente experta en la obra del Señor, experta en cuestionarlo todo. ¿Por qué pusieron esas luces ahí? Deberían haberlas puesto de esta manera. El problema es que esa persona que lo está diciendo no estuvo cuando estuvieron los hombres y mujeres haciendo. Adórale que Cristo vive. Es importante no solamente decir, sino más bien hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios está buscando gente que haga algo. Dios está buscando gente que disponga su vida. Alguien tiene que cambiar el chip. ¿Escuchó lo que dije? Alguien tiene que cambiar el chip y decir, voy a comenzar a ofrecerme en la obra del Señor. Hay que hacer aseo. Adórale que Cristo vive. Hay que predicar. Hay que ordenar los cables, la silla. Adórale que Cristo vive. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? Hay que llevar el carro en la predicación en la calle. Se necesita un hermano con urgencia que presione el botón del parlante para prender y apagar. Necesitamos gente que afirme los cables también. Necesitamos gente que suba por la escalera y otro que afirme la escalera. Necesitamos gente que use el taladro. Adórale que Cristo vive. Y gente que pase los tornillos también. Necesitamos gente que ayude, gente que haga. Ese es un mal que hay muchas veces en la iglesia pentecostal. Decimos tantas cosas. Hay gente que alucina. Si usted supiera lo que soñé anoche, pastor. Tuve una visión. No podía despertarme. Dormí 24 horas. Tremenda la revelación. Es más, me despidieron como no llegué al trabajo. Pero estoy recibiendo unos remas, revelaciones. Levántate, anda a trabajar. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para Dios es importante lo que tú haces. Y en la obra también es importante lo que tú haces. Tienes que comenzar a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que hacer algo en la obra de Dios. Yo echo de menos a esa gente que preguntaba años atrás. 20 años atrás, la gente preguntaba y decía, ¿qué hay que hacer? ¿Ha escuchado esa frase?
¿Qué hay que hacer? Son frases muy antiguas, ya no existen en esta nueva generación. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo? ¿En qué ayudo? ¿Qué hay que hacer? Anote eso. ¿Qué hay que hacer? Memorícesela. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cuando usted entra aquí y ve al portero, Dios le bendiga. ¿Qué hay que hacer? ¿Algo hay que hacer? ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Póngase de pie la iglesia. Vamos a orar al Señor y le vamos a decir que nuestra vida está dispuesta, disponible para poder hacer. Para poder hacer algo. Para poder hacer algo. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Yo he escuchado gente que muchas veces hablan en los pasillos, dicen: mi hermana, podríamos un día hablar con nuestros pastores y juntarnos, no sé, limpiemos las cortinas. Me he dado cuenta que tienen polvo. Algo hay que hacer. Y esas acciones van pavimentando tu testimonio. Porque Dios nos llama a todos a que seamos gente útil. Yo le pregunto en esta hora, ¿cuál es su utilidad? ¿Qué es lo que hace? Porque sé que dice muchas cosas. El problema no es lo que dice o lo que decimos, sino más bien qué es lo que hacemos. Necesitamos hacer más de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ante los ojos de los hombres es importante lo que usted hace. Ante los ojos del diablo es importante lo que usted hace. Por eso que el diablo se levanta y muchas veces utiliza gente que quiere destruir a aquellos que están haciendo. Para que el diablo no te moleste, lo que tienes que hacer es nada. Todo aquel que comienza a trabajar en la obra del Señor se le va a levantar el infierno. Pero no tengas miedo por eso, es normal, no te preocupes. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda lo que la Biblia señala, que hay un cerco alrededor tuyo. El diablo ve ese cerco, adórale por favor. El diablo lo ve, él no puede meterse ahí, no puede entrar a ese lugar. Son las palabras que Satanás le dice a Dios respecto a Job. Satanás le dice a Dios: tú tienes a Job cercado. ¿Cuántas veces he tratado de meterme ahí? El problema es el cerco que tú le pusiste. Si supieras cuánto odio a ese hombre llamado Job. Adórale que Cristo vive. Todo aquel que hace algo será aborrecido muchas veces ante los hombres y también ante el infierno. Pero para Dios, todo aquel que hace algo es importante. Abrimos el altar. Queremos orar un momento. Dios bendiga cada vida que pasa al altar en esta hora. Y que podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque antes, al principio, al comienzo, mi servicio era distinto. Mi servicio era diferente. Servía a Dios de una manera diferente, distinta. Y actualmente no estoy haciendo nada. No hago nada. Pero yo necesito que tú me ayudes para yo poder comenzar a hacer algo en la obra del Señor. Quiero comenzar como todos comienzan. Quiero hacer algo pequeño. Quizás para muchos insignificante. Quiero hacer algo, Señor. Quiero hacer algo. Aquí está mi vida. Si tú has hecho una obra poderosa en mí, yo necesito, Señor, que esa obra poderosa que tú has hecho en mi vida, en mi corazón, pueda provocar, Señor, en mi vida una disposición de gratitud, de agradecimiento. Yo quiero comenzar a hacer algo en tu obra. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento en tus manos de honra. Yo quiero servirte, quiero servirte, quiero servirte. Muchas veces me quejo de todo, Señor. Es que hace calor, es que hace frío, es que no me siento bien. Finalmente, Señor, termino sirviéndote de acuerdo a mis emociones, a mis sentimientos. Pero en esta hora, Señor, ayúdame. Yo quiero hacer algo, Señor, en tu obra.
Yo quiero servirte con el alma, con el corazón. Capacita mi vida, mi corazón, de una manera profunda, poderosa. Que esta obra, Señor, pueda ser un lugar donde se forme gente, crezcan, se desarrollen y que todos puedan llegar al cumplimiento de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Yo oro, Señor, por cada vida que ha pasado aquí adelante. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor, por tu presencia que está aquí, Señor, tocando, ministrando, libertando, sanando, renovando nuestras fuerzas y encendiendo, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, como solamente tú sabes y puedes hacerlo. Gracias, Señor, gracias. Pon tu mano sobre cada vida que ha pasado aquí adelante. Renueva, Señor, nuestras fuerzas.